de Faves y Fabada de Villaviciosa han demostrado con creces su saber hacer en los fogones. Sus platos han sido los mejores de un total de 40. Uno a uno, los miembros del jurado iban levantando sus tablillas para puntuar los 6 mejores platos en una gran final a la que llegaron 6 de Fabada y otros 6 de Faves con tropiezos. Pero probaron muchos más hasta elegir los mejores. Tras recoger sus galardones, las ganadoras se mostraban felices. Esa fabada es con un excelente compango y con una excelente fabas de Liñero el Puntal. Y otra de las cosas que tiene también es el gran cariño que se puso a la hora de cocinar. Tengo gente de tazones que me los consigue y ya las tengo preparados los calamares con tiempo. Después hago les faves aparte y júntolo y siempre gana. La cosa estuvo tan apretada que en la categoría de fabada fue necesaria una última votación para resolver un empate a 49 puntos entre 2 de las finalistas. Toda una muestra del alto nivel del concurso. El nivel está muy alto y la igualdad este año más que en ninguna otra ocasión. No recuerdo haber producido un empate en la fase final. Igual hay demasiado acento en los participantes en echar demasiado sabor y la fabada tiene que tener una buena fava y un buen compango, o sea, es sencillo. Concluidos los actos institucionales y la entrega de premios, hubo una degustación pública de todos los platos presentados. Y a pesar de que estaban fríos, no faltó gente con ganas de meter la cuchara y saborear unes faves de campeonato.